pueda remitir esta información, pues ya tengan o estén debidamente enterados de qué delito van a investigar. No sé si habrá alguna duda por el momento. Bien, habiéndose ya asignado entonces los delitos que cada grupo va a investigar, entonces nos corresponde referirnos brevemente a cuál va a ser la metodología o cuál va a ser la manera o la forma técnica y jurídica en que cada grupo va a realizar la investigación del caso asignado. Bueno, como ustedes saben, el proceso penal se inicia por denuncia, querella, prevención policial, certificación de lo conducente y conocimiento de oficio. Entonces, cada grupo va a decidir la forma en que va a iniciar su investigación o el proceso penal. Puede hacerlo por denuncia, puede hacerlo por querella o por delito flagrante, que es el informe policial, conocimiento de oficio o certificación de lo conducente. Cualquiera de esas formas de esos actos introductorios que viabilizan el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público y el proceso penal, como juez contralor, pues puede, eso queda a discreción, queda a elección de cada grupo. Lo importante es que se inicie esa investigación, obviamente con una de las 4 maneras de iniciar el proceso penal, que son las que aparecen en la presentación. Bueno, luego de que tengan o hayan decidido iniciar la investigación con querella o con denuncia, pues ya entonces esto significa que el grupo tiene que elaborar la querella o la denuncia como el primer acto inicial para poder iniciar su investigación. También puede ser en forma flagrante, cuando la policía, sabemos, pues detiene flagrantemente a la persona, entonces hace un informe policial y es una forma de iniciar el proceso penal. Entonces, como les decía, cualquiera de estas 3 maneras que la ley permite, pueden ustedes utilizar para iniciar la, digamos, carpeta ministerial y carpeta judicial. Una vez determinado esto, entonces ya corresponde desarrollar el procedimiento preparatorio o la investigación. Es decir, que todo el equipo de trabajo tiene que desarrollar la investigación. Es decir, la primera fase del proceso penal, que es el procedimiento preparatorio. ¿Y qué implica o qué conlleva la etapa preparatoria o la etapa de investigación? Pues que el grupo tiene que recolectar, o por decirlo así, tiene que estructurar su caso, o digamos, el caso hipotético que se les asignó, el delito, digamos, el delito que les correspondió. Entonces tienen que hacer la investigación de esos hechos delictivos. Y como decimos en la presentación, ¿qué implica la recolección de medios de investigación? Es decir, que comprende toda esa fase procesal en la que ustedes tienen que desenvolverse o desarrollarse. Pues definitivamente tienen que entrevistar a la víctima, si es, digamos, salvo que sea un homicidio, un asesinato, pues la víctima directa obviamente es la que falleció, pero están las víctimas colaterales, los parientes, la familia, etc. Entonces, si es por otro delito, pues si la víctima, digamos, no es la fallecida, pues tendrán que entrevistar a la víctima sobre cómo ocurrieron los hechos delictivos. Si testigos, también tienen que entrevistar testigos y esa entrevista o esa
declaración de testigos, pues tiene que ser por escrito. Tienen que oír agentes aprensores de la Policía Nacional si hay agentes que intervinieron en la detención del imputado, sobre todo si es delito flagrante, porque la información de ellos es vital, dado que a ellos les consta directamente la comisión del hecho delictivo. Pues si fue de forma flagrante, sorprendieron al sindicado cometiendo el hecho punible. También si hay peritos técnicos, si su caso o el caso que están investigando es necesario, digamos, que hayan peritos o técnicos, pues también hay que oírlos o entrevistarlos. Toda esta investigación, pues definitivamente tiene que constar en actas, ¿no? La entrevista de testigos, la entrevista de la víctima, la entrevista de agentes de la policía, eh, peritos, etcétera. Tiene que constar el acta porque eso es lo que va formando la carpeta de investigación. Aún muchos dicen de la idea ahora que ya no debería de existir expediente por escrito, pero hay circunstancias que no se pueden dejar de plasmar en forma escrita. Ya hay, digamos, durante la investigación, hay muchas situaciones que se pueden dar en forma oral, pero también hay incidencias durante la investigación y durante el proceso penal que necesariamente tienen que constar por escrito. Entonces, es necesario que ese expediente o esa carpeta de investigación y carpeta judicial, sí es cierto que debe de llevar lo menos posible, digamos, convertirse en un gran expediente, sino lo esencial, lo básico, debe formar esa carpeta de investigación o, digamos, carpeta judicial. Y también, como parte de la investigación, tienen la actividad de recolectar o recopilar documentos. Por ejemplo, esto va a variar, esto puede cambiar. Por ejemplo, aquí nosotros citamos, por ejemplo, la certificación de defunción, informe médico forense, si el hecho, por ejemplo, fuera asesinato, homicidio, pues obviamente tiene que haber una certificación de defunción que va a acreditar la causa de la muerte, es decir, que la persona legalmente pues falleció y que ya fue inscrita esa partida en el Registro Nacional de las Personas y se va a probar su deceso a través de certificación de defunción. Igual, el informe médico forense pues establecerá la causa de la muerte y otras situaciones. También hay que recopilar antecedentes penales, policíacos del sindicado, informes a instituciones públicas, es decir, todo lo que es necesario realizar como parte de la investigación, pues hay que hacerlo. Y todo, digamos, los documentos, como señalamos en la presentación, puede variar según el caso que se asigne. ¿Ya? Porque hay casos, depende del delito, que no va a ser necesario una certificación de defunción o un informe médico forense porque no es un delito de homicidio o asesinato. Tendrán que ser otros documentos, todo va a depender del caso que se está investigando. Si es necesario, digamos, por ejemplo, si es un homicidio y es necesario hacer el informe médico forense, pues ahí es donde se tendrá que hacer ese dictamen médico forense, que es un peritaje. También, si es un homicidio por arma de fuego, pues tendrá que hacerse el peritaje balístico. Si es, por ejemplo, necesario hacer, aparte del peritaje balístico, otro tipo de peritaje, dependiendo del delito que se está investigando, pues también hay que elaborar
los peritajes que sean necesarios y que tengan relación con el delito que se está investigando. Como parte de la etapa de investigación, la etapa preparatoria, pues también, recuerden ustedes que una vez que se detiene al sindicado, pues lo procedente es su primera declaración, ¿ya? Entonces, como parte también de esa investigación, tienen que, digamos, eh, desarrollarse, o más que todo, debe haber, o tienen que faccionar el acta sucinta de audiencia oral y pública de solicitud de orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, si el caso no se inicia por flagrancia. Si se inicia por flagrancia, pues obviamente no habrá solicitud de orden de aprehensión, pero si es por denuncia o querella, ya cuando hayan hecho la investigación, pues solicitan, digamos en este caso, la persona que va a ser el fiscal del grupo, y por supuesto en equipo, pues tienen que desarrollar y elaborar estos documentos. Si es por denuncia o querella, ¿cómo ustedes van a iniciar la investigación? Pues entonces sí va a ser necesario que digamos, en una audiencia se solicite la orden de aprehensión, como lo vamos a hacer nosotros el próximo lunes. Y pues en esa audiencia de solicitud de orden de aprehensión, siempre el juez elabora un acta donde pues se hace constar sucintamente o resumidamente lo que aconteció en esa audiencia, es decir, la hora de inicio, quienes comparecieron, en este caso, pues solo el Ministerio Público se comparece, se indica ahí hora de inicio, hora de finalización, la intervención del fiscal y lo que el juez resolvió. Es una acta breve, solo se detallan aspectos importantes, porque la audiencia queda grabada en un disco compacto y pues se le da copia a las partes para que ellos puedan analizarla y en su momento, pues si tienen que hacer un planteamiento con base en esa audiencia, pues pueden hacerlo. Luego de eso, de la aprehensión del sindicado, pues ya vendrá la audiencia oral bilateral de primera declaración, donde se resuelva la situación jurídica del sindicado. Y esa audiencia pues tiene que desarrollarse de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Penal. Es decir, la audiencia no la van a hacer ustedes, sino por supuesto nosotros vamos a hacer también una audiencia de declaración del imputado. Pero aquí ustedes por razón de tiempo pues no van a hacer estas audiencias, pero sí van a faccionar las actas, ¿ya? De las actas sucintas. Entonces, de lo que es esa diligencia judicial. Luego, también encontramos que después de la primera declaración del sindicado, en donde pues el juez decidirá por el tipo penal que les asignó a cada grupo, pues, tiene que dictarse la prisión preventiva, el autoprocesamiento, porque son delitos que de conformidad al artículo 264 del Código Procesal Penal no gozan de medida sustitutiva. Todos los delitos asignados a los grupos no gozan de medida sustitutiva. Entonces tienen que, en esa resolución de la audiencia de primera declaración, tienen que fraccionar esa actita en donde conste lo que el juez resolvió. Después de esto, entonces ya concluye la investigación y entonces ya para efectos académicos, y por eso es que se asignó un tipo penal que no permite medida sustitutiva, para que se formule la acusación al concluir la etapa de investigación.
Entonces, al concluir la etapa de investigación, prácticamente ustedes formulan la acusación, es decir, hacen el escrito de acusación. Y la que se va a presentar al juez contralor de la investigación. Y luego de esta situación, pues entonces ya también hay una audiencia intermedia, o sea, eh, en donde se va a discutir la procedencia o improcedencia de esa acusación. Pero como les decía, para efectos académicos, en esa audiencia el juez del grupo, que ya, bueno, ahorita vamos a hablar de eso también, tiene que decretar la apertura del juicio y aceptar la acusación que presenta el Ministerio Público para que el caso vaya a un tribunal de sentencia y pues la idea, como les decía al inicio del semestre, es que cada grupo presente su caso en un juicio oral y público, es decir, que hagan su debate, cada grupo va a hacer su debate. Y de eso vamos a hablar más adelante. En esa audiencia de etapa intermedia, pues como les decía, también ustedes van a elaborar un acta sucinta, donde pues se haga constar todo lo que se desarrolló en esa audiencia y que el juez admitió la acusación del Ministerio Público y abrió a juicio penal ordenando que el caso se llevara a un tribunal de sentencia para el desarrollo de un juicio oral y público. Y después de ello, pues ya viene también una audiencia oral y pública de ofrecimiento de prueba. Es decir, de acuerdo al artículo 343 del Código Procesal Penal, las partes, en la etapa intermedia, las partes presentan las pruebas que van a ir a diligenciar en el juicio oral y público. De todas maneras, de eso vamos a hablar también más adelante, porque la idea es tratar de hacer estas audiencias, no, digamos, vamos a seleccionar a dos grupos o tres grupos para que realicen esa audiencia de acusación de ofrecimiento de prueba, pero todo eso también, antes de esa audiencia, pues vamos a explicar el desarrollo y todo lo relacionado a esas audiencias. Pero acá, pues ya en el trabajo en sí, solo se va a hacer o faccionar las actas correspondientes. Es decir, como que si hubiese realizado la audiencia, pero ustedes, como les decía, como parte de ese trabajo no lo van a hacer. Como otra actividad distinta, aparte de este trabajo, sí se van a realizar esas audiencias. Y, digamos, como les decía, de acuerdo al artículo 343, las partes tienen que ofrecer las pruebas, tanto la defensa, el Ministerio Público, el querellante, si hay, y las partes civiles también, si fueron admitidas en el proceso penal, pues tendrán que presentar sus pruebas en esa audiencia y pues para que el juez las analice, las acepte o las rechace, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Ahí pues también se elabora un acta en donde se detalla lo que ocurrió en esa audiencia. Y también ahí el juez resuelve qué pruebas acepta y qué pruebas rechaza. Y el mismo artículo 343 habla de que el juez solo puede rechazar prueba de los sujetos procesales si son ilegales, si son abundantes, si son impertinentes, etcétera, etcétera. Pero de eso vamos a profundizar más adelante cuando hablemos ya de esta audiencia. Luego de que se concluya con esta audiencia de ofrecimiento de prueba, entonces ya todo lo que se actuó